Hola, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Audrey Petrostanalski, yo soy médica internista neumóloga y el día de hoy vamos a hablar de la importancia del asma grave. Esta es nuestra agenda de esta mañana, vamos a hablar de definición, de estadísticas un poco, algo del diagnóstico y del tratamiento en los pacientes con asma grave. En cuanto a su definición, el asma grave es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de la vía aérea y definida por la persistencia de síntomas sugestivos de broncoobstrucción como las sibilancias, disnea, opresión torácica y la tos, asociado a esa confirmación de una limitación variable al flujo expiratorio. Lo primero que tenemos que tener claro al hablar de asma grave es que el paciente tenga asma, que claramente estos síntomas sean generados por asma. Ya hablamos de que el asma es grave cuando ese paciente con asma requiere terapia estándar con broncodilatador de acción prolongada más esteroide inhalado a dosis altas más un segundo controlador y o el uso de corticoide sistémico para poder prevenir la pérdida de control o que persiste mal controlada a pesar de ese tratamiento. Es importante evaluar las comorbilidades que tenga nuestro paciente en este punto y los factores desencadenantes para poder definir si nuestro paciente realmente está cursando con un asma grave o si es un paciente asmático no controlado por la persistencia o la existencia de otras patologías que puedan generar síntomas similares a los del asma o deterioro del asma. Entonces, como les decía, lo primero que yo tengo que tener claro es si mi paciente es asmático. Sé que en esta reunión van a haber pacientes, médicos, personal administrativo también, tomadores de decisiones en asma. Entonces quería explicarles muy brevemente el diagnóstico de asma que se hace inicialmente con una espirometría, es el examen base, la prueba reina, el gol estándar para el diagnóstico, en el cual se encuentra una obstrucción que tiene respuesta post-broncodilatador en ese examen. Pero puede pasar que mi paciente sea asmático pero no tenga un resultado de espirometría o que justo el día que se la tomaron la espirometría salió normal, porque acuérdense que es una obstrucción variable y que los síntomas son variables. Puede tener un paciente perfectamente tener al inicio una espirometría normal y esto hace necesario tener otras opciones de pruebas para poder realizar el diagnóstico. Por ejemplo, acá tenemos la prueba de la medición del flujo expiratorio pico o máximo y qué tanto varía este flujo. Esto se hace domiciliario, el equipo es fácil de conseguir. Obviamente toda esta información para los pacientes pues tienen que ampliarla con su médico tratante o con el profesional de la salud que los está atendiendo. La otra opción es hacer una medición de óxido nítrico exhalado o FeNO y según el valor podría haber una confirmación diagnóstica de asma o una prueba de broncoconstricción en la cual evaluamos si hay positividad al reto con la sustancia utilizada para la broncoconstricción o con el ejercicio en caso de que se realice con ejercicio. Esto hace entonces que tengamos diferentes opciones para el diagnóstico del paciente asmático y aquí al otro lado podemos ver también otras opciones que podemos hacer para confirmar cuando hay algunas dudas en el diagnóstico. Entonces, para poder llegar al asma grave, pues sabemos que hay un paciente asmático, ya lo tenemos diagnosticado, es claro que es asmático, pero tenemos que evaluar la gravedad del asma. En este momento la gravedad se puede medir en intermitente o persistente y aquella asma persistente en leve, moderada o grave y están definidas básicamente por la necesidad mínima de tratamiento requerida para poder mantener el control de la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, en este paciente con asma grave, o con asma en general, digamos que acá todavía no hemos llegado necesariamente al asma grave, nosotros evaluamos si está bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada según unos criterios de síntomas, de limitación en actividades, de despertares nocturnos o síntomas nocturnos, de necesidad de medicación de alivio. En nuestro país sería el uso, el requerimiento del salbutamol principalmente, y de la función pulmonar. Finalmente, las exacerbaciones o las crisis que tenga nuestro paciente, y según eso nosotros sabemos si está bien controlado. Por ejemplo, en exacerbaciones son pacientes que no tienen ninguna exacerbación, o parcialmente controlada cuando tiene cualquiera de estas, o mal controlada si tiene más de 3 características de estas iniciales o más de una exacerbación, una o más exacerbaciones en cualquier semana.
Es así como entonces es tan importante poder tener claridad del control del asma, porque queremos tener un control actual definido por los síntomas, el uso de medicación de alivio de la actividad y la función pulmonar, pero también pensar en un riesgo futuro, que es el riesgo que está definido por la función pulmonar basal reducida, el riesgo de exacerbaciones en el futuro, de declive exagerado de la función pulmonar y de efectos adversos del tratamiento. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Cuando hablamos de estadísticas, el asma tiene una prevalencia en Colombia del 12%. Adicionalmente, el asma grave tiene una prevalencia variable según el tipo de región geográfica. Se estima que a nivel global, ya cuando hablamos de asma grave, puede estar entre el 5 al 10% de los pacientes con asma en el mundo. En algunos lugares pueden haber un poquito más bajo, 2%. El diagnóstico adecuado de mi paciente va a permitir un inicio de un tratamiento oportuno. Ese tratamiento va a permitir el control y seleccionar a aquel paciente que no está controlado y requiere ir subiendo por esos escalones terapéuticos para tener un adecuado control. Tengo que ver las comorbilidades para poder tener un control adecuado de todas las patologías asociadas que puedan generar síntomas. Y cuando logro controlar esas comorbilidades y tengo mi paciente aún no controlado, o cuando ya estoy empezando a hacer el análisis de las comorbilidades y aún no está controlado, pues ya estamos viendo cuál es el paciente real que tiene asma grave. Y esto se traduce finalmente en el requerimiento de un tratamiento adecuado, apropiado y oportuno para cada tipo de paciente según las necesidades del paciente. Esto nos lleva a un uso racional de los recursos del sistema de salud. El asma es una enfermedad que afecta a todos los grupos etarios. Puede generar ausentismo escolar, ausentismo laboral, gastos de bolsillo aumentados. También puede asociarse a un alto costo en el sistema. En gastos de bolsillo y en costo total por año establecido en Colombia, tenemos un estudio muy bonito que hicieron el doctor Londoño y el doctor Celis en el año 2014, en el cual ellos encuentran que los gastos de bolsillo en Colombia son para el año 2014 6% del salario mínimo legal vigente, para un costo total de un 14.8% del salario mínimo legal vigente. Y en otros gastos el pago de incapacidades a un 1.3%, el costo indirecto que puede llegar a un 4.6% y el costo para los acompañantes de un 2.97%. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, cuando el paciente asmático es un niño, pues va a tener ausentismo escolar, pero va a generar en sus padres o en sus cuidadores un ausentismo laboral. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de el costo que tenga la enfermedad para nuestro país. Bueno, ¿y por qué estamos acá? ¿Nosotros qué podemos hacer? Para el año 2021, el ministerio saca esta información de la existencia de 126.279 médicos en Colombia, y ellos nos informan que más o menos para esa época se estaban graduando 3.000 médicos por año nuevos, pues adicionales a esos 126.000. 75% médicos generales, 24% especialistas. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, hacer un diagnóstico adecuado del paciente. Tenemos herramientas que nos permiten hacer el diagnóstico. No siempre es fácil. Hay diagnósticos que no son fáciles y todos los pacientes son diferentes. Así como hay pacientes que claramente se pueden diagnosticar desde el principio, hay otros casos que son más difíciles, que llevan más retos y que llevan más exámenes o más tiempo para lograr un diagnóstico oportuno. La espirometría, la variabilidad del pico flujo y la hiperreactividad de la vía aérea, como les mencionaba previamente, son 3 puntos importantes a tener en cuenta al hablar del diagnóstico, pero nuestro paciente puede requerir exámenes adicionales, no solamente para el diagnóstico, sino también para evaluar aquellas comorbilidades que pudieran estar generando problemas y que deben ser tratadas, porque todas las enfermedades deben ser tratadas, no solamente el asma. La radiografía de tórax o TAC de tórax en algunos casos, la endoscopia de vías digestivas altas, estudios en vía aérea superior y otros que se pudieran requerir. Entonces, cuando ya estamos hablando de un paciente con asma grave, es importante la confirmación de diagnóstico de asma y la exclusión de otras patologías causales de síntomas. Un paciente con asma grave puede tener comorbilidades que empeoren los síntomas, al igual que un paciente con asma difícil de tratar puede tener comorbilidades que sean causales únicos de esos síntomas y que tratando las comorbilidades los síntomas desaparecen. Si realmente no era un asma grave, sino un asma con comorbilidades que estaban empeorando sus síntomas. Y eso hace que sea un poco más un reto en este punto el diagnóstico y el tratamiento adecuado.
Entonces es necesario poder organizar un tratamiento escalonado del paciente en donde estamos tratando de tener el mejor control posible con la mínima dosis necesaria para poder lograrlo. Y esto es lo que genera que existan escalones terapéuticos en los cuales yo voy tratando y subiendo la necesidad de tratamiento a la mínima necesaria para tener el mejor resultado buscado, que es el control del paciente. Y estos escalones son estos. Si ustedes ven acá hay un escalón 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Cuando lo hablamos por Gina propone los escalones con algunas diferencias, pero este es una buena guía donde podemos hablarlo en esta. Entonces el tratamiento va aumentando en intensidad según la necesidad del paciente porque no ha logrado control de su enfermedad. Puede pasar que en algunas ocasiones el profesional de la salud requiera iniciar en un escalón alto y ir bajando dependiendo del control y de la respuesta del paciente, y esto depende de la gravedad de los síntomas al momento de hacer el diagnóstico. Entonces puede pasar que de pronto vean para los pacientes que han requerido algunas veces dosis más altas y luego las han disminuido, y para los profesionales de la salud que están acá, pues claramente si tenemos un paciente de pronto que ingresa con una crisis grave que requiere manejo en hospitalización, en cuidado intensivo, pues seguramente nuestra opción inicial no sea empezar por un escalón 1, sino por un escalón más alto de tratamiento e ir disminuyendo según las posibilidades, la respuesta y la tolerancia a la terapia. Hay diferentes habilidades básicas que un paciente con asma debe aprender: conocer qué es la enfermedad, conocer que necesita un tratamiento continuo, conocer también las diferencias que existen entre inflamación y broncoconstricción, diferenciar los fármacos controladores de la inflamación de los aliviadores, reconocer los síntomas de la enfermedad, usar correctamente los inhaladores, identificar los desencadenantes que tienen. En la medida que ustedes en su propio hogar, en su propio medio, se den cuenta que haya alguna exposición que genere deterioro, deben informar al médico para que el médico haga los cambios y los ajustes en la terapia que se requieran. Monitorizar los síntomas y el flujo expiratorio máximo, reconocer los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad, actuar ante un deterioro de su enfermedad para prevenir la crisis o exacerbación. Y finalmente esto es un trabajo en equipo, es un trabajo donde todos los médicos que estamos en diferentes puntos del sistema de salud debemos que articularnos con el médico general, con el médico familiar, el médico internista, el neumólogo, alergología y en general cualquiera de los médicos que pudiéramos requerir evaluar este paciente con asma, en caso de niños neumología pediátrica, pediatría. Y este trabajo articulado es lo que va a permitir lo que nosotros finalmente queremos, que es un adecuado control del paciente. Un paciente controlado es un paciente que no requiere hospitalizaciones, no requiere estancias en cuidado intensivo, que no va a tener gastos de bolsillos aumentados, que no va a tener ausentismo laboral, no va a tener ausentismo escolar, que es finalmente lo que todos queremos y lo que nos permite tener un país mejor. Siempre es importante tener en cuenta que el punto de entrada al sistema de salud es el médico general. Entonces un abordaje inicial adecuado va a permitir una continuidad en la ruta de nuestro paciente, y ese abordaje puede iniciar en urgencias, puede iniciar en hospitalización o puede iniciar en consulta externa. Si nuestro paciente ingresa a través de urgencias, en el momento que el paciente logra controlarse y se da egreso, debe tener un plan de seguimiento y de estudios para dar una continuidad al proceso, bien sea hacer pruebas de función pulmonar para confirmación diagnóstica, el avance en escalón terapéutico en caso de que lo requiera, la confirmación de caso, y tener muy claro cómo vamos a remitir a este paciente para continuar su estudio por el área de consulta externa. Como les decía, lo primero que debemos hacer es saber que el paciente tiene asma, pero cuando ya nuestro paciente tiene asma y queremos evaluar si es un asma grave, pues la definimos como aquella enfermedad que persiste mal controlada. En el asma grave no controlada, esta es la definición de asma grave no controlada, que persiste mal controlada pese a recibir tratamiento con una combinación de glucocorticoide inhalado y broncodilatador de acción prolongada a dosis elevadas en el último año, o glucocorticoides orales durante al menos 6 meses del mismo periodo. Esta falta de control debe ser objetivizada por ciertos puntos, como la medición del ACT, la presencia de exacerbaciones, la presencia de hospitalizaciones y la limitación crónica al flujo de aire después del uso de un tratamiento adecuado evaluado por espirometría. A ese paciente que logro confirmar que tiene un asma grave o que tiene un asma grave no controlada,
Debo evaluar cuál es su fenotipo para poder otorgar una intensidad de terapia adecuada en caso de requerirlo. Para esto vamos a evaluar si nuestro paciente es de fenotipo alérgico, eosinofílico o no T2, fenotipo T2 alto, fenotipo T2 bajo, alérgico, eosinofílico y no T2. Entonces hay ciertas características clínicas que me llevan a identificar a cuál de estos grupos pudieran pertenecer. Unos biomarcadores de cada uno de estos grupos. Hay algunos que son de investigación, entonces para los que son pacientes o para los mismos colegas, pues no se preocupen de pronto si no saben cuál es el valor de periostina, por ejemplo, de nuestro paciente. Esto no, no se utiliza clínicamente en Colombia. Perdón, se utiliza más en el área de investigación. Pero sí hay algunos clínicos como la medición de inmunoglobulina E, la medición de los eosinófilos en sangre principalmente, la evaluación de si hay sensibilización a un alergeno con prick test o con medición de inmunoglobulina E específica, la presencia de rinosinusitis crónica o poliposis nasal como comorbilidad, de que el paciente tenga EREA, que sea corticodependiente o insensible a glucocorticoides. Toda esta información es importante porque es lo que nos va a permitir buscar ubicar a nuestro paciente en alguno de estos fenotipos, y esa ubicación en fenotipos va a ser útil para el especialista para poder definir cuáles son las opciones de tratamiento avanzadas que pudiera requerir el paciente en caso de necesidad. Esto debe ser formulado por especialista en asma, por neumólogo, puede también ser formulado por alergología, y son medicamentos especiales avanzados, pero para que el paciente pueda acceder a esto tiene que haber recorrido un camino que nos permita identificar primero que sea un paciente que lo requiera, que realmente no mejore con otros medicamentos, y además de eso que use bien su inhalador, que haya sido formulado de manera adecuada, que haya persistido con un no control a pesar de un tratamiento adecuado. Entonces, realmente la articulación en el sistema de salud para lograr llegar a este diagnóstico es importante, porque finalmente esto es lo que nos va a permitir que los recursos, por un lado, se utilicen de manera adecuada en el paciente que realmente lo necesita y que el paciente pueda acceder a esas opciones, porque son tratamientos que existen, que están disponibles y que puede ser asequible, y el sistema de salud los brinda para aquellos pacientes que necesitan este tratamiento. Es importante que si ustedes persisten con síntomas a pesar de una terapia adecuada, lo informen a su médico, que si ustedes hacen crisis, cuando salgan de urgencias le pregunten a su médico cuál es el punto a seguir, y para los médicos generales que trabajan en área de urgencias, que tengan en cuenta un plan de seguimiento ambulatorio o de estudio ambulatorio que requiera nuestro paciente al momento de salir, cuál es el plan para remisión. Es muy útil para nosotros como neumólogos la ayuda de ustedes haciendo una solicitud de exámenes previa, porque así el paciente ya nos llega con algunos exámenes importantes y eso va a disminuir los tiempos para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Entonces sí es muy importante que entre todos trabajemos en equipo para poder llegar a ese resultado final que queremos, que es un paciente sin síntomas de asma. Así tenga asma, puede buscarse la idea de tener una vida normal, que pueda el paciente estar controlado y no tener estos síntomas, estas crisis y estos riesgos que llevan las crisis continuas. Como les decía, no todo lo que parece asma es asma, por eso es que siempre hice énfasis en el diagnóstico correcto, porque en algunas ocasiones pueden haber diagnósticos de enfermedades muy similares que sugieran asma pero no lo sean, y no siempre es fácil saberlo. Eso hace que sea más necesario todavía hacer un seguimiento de estos pacientes, un control de los pacientes para definir el diagnóstico correcto, el tratamiento correcto para aquel paciente que necesita nuestra ayuda. Muchas gracias.